Você sabia que o Evangelho ele é o poder de Deus e que do começo ao fim é por fé? Além do Evangelho ser poder de Deus e ser por fé, é também uma dádiva de Deus, é um dom divino o Evangelho. E é isso que nós vamos falar hoje neste podcast. Olá, seja bem-vindo ao CurtaCast, esse é o seu podcast do Curtas do Evangelho. Aqui nós abordamos o Evangelho de maneira profunda, porém de maneira curta. A ideia é fazer vídeos de 20 minutos. E hoje eu estou aqui com o Jorge Vergara, ele vai ser o grande homem que vai trazer essa mensagem poderosa do Evangelho, que o Evangelho realmente ele é o poder de Deus. Eu experimentei isso, o Jorge experimentou isso, é o poder que tem nos feito viver para a glória de Deus, viver a vontade de Deus. Então, Jorge Vergara, quer se apresentar, meu querido irmão? Em espanhol ou em português? Da maneira que você se sentir confiante de falar. Se quiser em espanhol, eu coloco legenda e tudo certo. Eu posso me apresentar em português, né? Ok, vamos lá. No resto da gravação eu vou falar em espanhol. Eu não consigo pregar em português ainda. Perfeito, segue aí, irmão. Então, meu nome é Jorge Vergara, eu sou do Chile, do sul do Chile. Eu moro em Pucón e eu sou um discípulo do Senhor Jesus Cristo. E estou aqui com o meu irmão Marcos Araújo, do São Paulo, a cidade que eu amo. Estamos aqui hoje porque a gente vai falar do Evangelho, que ele é Amém. o poder de Deus. Sim. Amém. Amém. E obrigado por me apresentar. Para quem nos acompanha, já sabe, eu sou Marcos de São Paulo, capital de São Paulo, a cidade de São Paulo. É a maior cidade da América Latina em população, em tamanho. E o Jorge, ele é de Pucón, Chile. Pucón é uma cidade maravilhosa, gente. Quem não conhece, vá visitar essa cidade. Tem um vulcão mais ativo da América Latina. Mas isso pouco importa, porque são todas coisas terrenais. O que temos para trazer hoje são temas profundos. São temas que impactou gerações de gerações. É um tema que está desde a eternidade planejado por Deus, antes da criação desse mundo. Jorge Vergara, gostaria de assentar as bases, como é de costume, dizer pra gente alguns versículos, vou assentar algumas bases em relação ao tema que o Evangelho ele é o poder de Deus? Sí, amén. Bueno, vamos a leer Romanos 1:16 y 17, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice la Escritura. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Amén. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Sí. Curiosamente, dentro del mundo cristiano evangélico, dentro del mundo de las iglesias, dentro del sistema denominacional, ¿verdad? Se entiende, no en todos, pero en su gran mayoría se entiende que el Evangelio es el inicio, ¿sí? Es el ABC del cristianismo, es como las bases del cristianismo. Y que después de que se pasa por el Evangelio, podemos ir a temas más profundos, dicen algunos, ¿verdad? Pero es muy curioso porque cuando nosotros decimos esto, de alguna manera estamos dando por sentado que hemos entendido todo el Evangelio. Quizás no lo estamos diciendo de manera literal, pero con nuestra actitud es lo que estamos gritando de alguna manera, o es lo que estamos manifestando. Y cuando Pablo dice que él no se avergüenza del Evangelio, Pablo tiene muchos motivos por los cuales él puede decir esta verdad. Porque el apóstol Pablo, como todos conocemos, él era un hombre llamado Saulo que perseguía a la iglesia del Señor Jesucristo. Y que él había sido un fariseo muy celoso de la ley, que él había sido enseñado a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Gamaliel en portugués. Exacto. Y que él, de alguna manera, él mismo lo dice, que él aventajaba a todos a sus contemporáneos. El tema es que
el apóstol Pablo fue encontrado por el Señor Jesucristo. Cuando fue encontrado por el Señor Jesucristo ocurrió algo tan grande en su vida que él dejó de ser Saulo. Hasta el Señor hasta el nombre le cambió. Y cuando le cambió el nombre, le dio un nombre nuevo y le dio una nueva identidad. Y esta identidad hacía que Pablo ahora fuese rechazado por los judíos y que a la vez fuese burlado por los gentiles. El apóstol Pablo, que perseguía a los cristianos, ahora era uno de ellos, y no solamente, sino que ahora él dice en algún momento: sufro hasta dolores de parto por vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros. En otra parte él dice que de alguna manera él experimenta lo que falta del sufrimiento del cuerpo de Cristo. Entonces el apóstol Pablo, y si nosotros vemos cómo él termina su ministerio, él queda solo, él es abandonado, él está preso. Entonces es totalmente, pasó de ser el mayor perseguidor de la iglesia a ser quizás uno de los mayores servidores que ha tenido la iglesia a lo largo de la historia. Entonces, evidentemente los judíos veían en él, en Saulo, veían una figura, una referencia sólida, quizás un tipo a quien seguir, y que ese tipo ahora, con esta nueva identidad que el Señor le daba, pasase al bando contrario, generaba en ellos un repudio hacia Pablo, generaba en ellos un sentir incluso hasta de traición. Le acusaban de apóstata, que él había apostatado la ley de Moisés. ¿Me están entendiendo? Que él de alguna manera renegaba de su pasado, por lo cual Pablo ahora era un tipo sumamente aborrecido por lo de su propio pueblo. Y a la vez la Escritura dice en varios lugares, en los Hechos, cuando él da razón de su fe delante de un rey, que en este momento se me fue el nombre, Agripa creo que era, le dicen en un momento: las muchas letras te han loco, Pablo. En otro momento, cuando él va y discute con los sabios en el Areópago, ¿verdad? Le dicen a él que ya te escucharemos de nuevo decir esto, porque lo que él predicaba para los sabios de este mundo les parecía algo que no entraba en su cabeza. Entonces el apóstol Pablo tenía muchos motivos por los cuales sentirse despreciado en este mundo respecto al evangelio que él predicaba. Pero decía, sobre esta base, perdón que me haya extendido tanto, Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio. Imagínate que los de tu nación te desprecian, aquellos que te veían como referencia te desprecian, los que eran los tuyos te desprecian, y que por otro lado todo el resto del mundo lo desprecia. Uno le decían traidor, apóstata, y otro le decían Pablo, tú perdiste la razón. Imagínate vivir esta situación. Sí. Y Pablo, con estos zapatos puestos, Pablo dice, sobre esta base, Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio. Uau. ¿Qué te parece, Marco? Impressionante, mano. Você tá falando aí, me fez lembrar de um homem chamado... Vou te contar a história. Este homem, ele pregou sozinho para uma multidão durante muitos anos, longos anos pregando sozinho. E ele salvou só os seus 3 filhos, sua esposa e suas 3 noras. Este homem se chama Noé. Imagina, esse homem passou anos pregando da ira de Deus que viria sobre a terra, castigaria a terra, limparia ela. Nenhum homem creu. Né? Então tem uma ministração. Se você se sente sozinho aí na sua cidade, na sua faculdade, no seu trabalho, eu sou o único cristão aqui. Rapaz, Noé foi o único cristão do mundo. Do mundo! Paulo, claro, os seus, né, os judeus, ele veio dos judeus, né, ele era fariseu. Imagina, fariseu foi recusado, foi rechaçado, foi rejeitado. No meio dos gregos foi rejeitado também. Dos romanos, que ele era romano também, foi rejeitado. E agora também, inclusive, tem história de Pedro tendo problema com Paulo, então até no meio do próprio igreja ele tinha certos problemas, né? Então realmente
entender o contexto faz inclusive ainda mais a compreender a profundidade das palavras dele. Não me envergonho do evangelho, porque é no evangelho que repousa o poder de Deus. Aleluia. Impresionante, Jorge. Entonces, siguiendo, o sea, lo que tú estás diciendo va de la mano con lo que yo estaba diciendo. Pero la pregunta a la que yo quería llegar, de alguna manera, es: si Pablo en esa posición dice que no se avergüenza del evangelio, y él dice lo siguiente: porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si Pablo en esa posición, en esa situación de vida, decía que él no se avergonzaba del evangelio, es porque él nos da a entender que el evangelio es poder de Dios, ¿sí? Y aquí es donde yo quería llegar. Cuando nosotros decimos, sí, el evangelio es poder de Dios, el evangelio es poder de Dios, el evangelio es poder de Dios, y yo creo que no hay ningún cristiano que esté en contra de esto. La pregunta es, hermano, hermana que me estás oyendo, amigo y amiga, ¿tú conoces el poder de Dios o no lo conoces? Porque cuando el poder de Dios se da a conocer a tu vida, cuando Dios interviene en tu vida realmente, tú no puedes decir, no, yo no lo conozco. Y no por ti, sino que estamos hablando del propio Dios dejando una huella imborrable en tu vida. Donde Él pasa, deja una huella. No, mira, se me viene a la mente, vi un video hace un par de días que mostraban el monte Sinaí. Y el monte Sinaí, que según la escritura fue donde Dios descendió y entregó las tablas de la ley a Moisés, la escritura dice que ardía el monte. Y curiosamente, ahora vi un video hace poco, que el monte Sinaí tiene... hay huellas, hay vestigios evidentes de que ahí hubo fuego. ¿Me entienden? Está quemado, por así decirlo. Hasta cierta parte el monte está quemado. El tema es que han hecho estudios, han hecho investigaciones y no logran dar con ese fuego. Y la única explicación lógica es lo que enseña la escritura. Porque cuando Dios pasa, deja una huella eterna, deja una huella imborrable que hasta externamente se ve. Si la Biblia dice que este Dios de la Biblia descendió al monte Sinaí, si esto es verdad, como nosotros sabemos que es verdad, entonces Él dejó una huella eterna. Y hoy día el hombre, la ciencia, el conocimiento que avanza hoy en día en la humanidad, va a ver y se pilla con esta huella. Porque donde Dios pasa, deja una huella imborrable. De la misma manera, cuando Dios se da a conocer a la vida del hombre, deja una huella imborrable. Tú nunca te olvidas de ese día. Nunca te puedes olvidar. No por ti. No importa si tuvieras Alzheimer, si tienes un problema de memoria. Tiene que ver con algo que Dios hace en ti. Por esto, hermanos, amigos, el evangelio es poder de Dios. El evangelio tiene que ver con una intervención sobrenatural de Dios en la vida del hombre, donde el hombre no tiene una participación fuera de la gracia de Dios. No sé si me explico. Es Dios que interviene. Y el evangelio es poder de Dios para salvación. Porque el evangelio, vamos a suponer que el evangelio es un cofre del tesoro. Y este es poder de Dios. Y en este evangelio, en este cofre, hay algo que se revela, que es la justicia de Dios. ¿Me están entendiendo? Pero la justicia de Dios, ¿por qué es tan importante? Porque la Biblia dice que Dios es justo, que Él es juez justo, que su naturaleza es justa. ¿Me están entendiendo? No que Dios solamente haga actos de justicia, sino que Él, su esencia es la justicia, la rectitud, la santidad, la pureza. Él es justo. Y Dios no se relaciona con un hombre que no esté en ese mismo nivel de justicia que Él. ¿Me entiendes?
Y no hay ningún hombre, porque la Escritura dice que no hay justo ni aun uno. Es decir, ningún hombre cumple con los estándares de justicia del Dios de la Biblia. Nadie es justo como Él. Solo Jesucristo es justo como Él. Amén. Y en el Evangelio, esta justicia de Dios que el hombre no tiene, se da a conocer. Y la justicia de Dios es como una moneda de dos caras. Por un lado es juicio siendo ejecutado sobre la persona de Jesucristo, en la cruz del Calvario, recibiendo un juicio, recibiendo ira, recibiendo castigo. El profeta Isaías dice en el libro 53 que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Me están entendiendo? Jesucristo fue quebrantado. Él derramó sangre y Él murió en la cruz del Calvario. Él recibió todo el juicio que el hombre merecía. Pero cuando Él recibe este juicio, ahora, por otro lado está la otra cara de la justicia de Dios, que es la que mencioné en un principio, que Él es justo, que Él es recto, que su naturaleza es íntegra. Y ahora se da a conocer que cuando Jesucristo recibía este juicio justo, si tú crees en este sacrificio, Dios ahora es como si Él tomara de la justicia de Jesucristo y la pusiera en ti. Obra de imputação da justiça. Fenomenal. Y la única manera Muy de que esto profundo. ocurra es que se revele, y que se revele por fe. Y la Escritura dice en Romanos 10:17 que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. La fe también dice, Efesios 2:8, 9, 10, si no me equivoco, dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. La Escritura dice en Hebreos que Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. ¿Me están entendiendo? Ninguno puede venir a mí, Juan 6:44, si el Padre que me envió no le trajere. No es ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Estoy citando la Escritura para dejar en claro que la fe, hermanos y amigos, es un don que Dios da. Sí, sí. Si Dios no te da la fe para que tú creas en lo que Él está diciendo, en lo que Jesucristo hizo en la cruz, tú no tienes cómo creer en Él. Por eso, Amén, amén. los que son justificados, los que son justos, son un milagro de Dios. Porque es una intervención divina, una intervención sobrenatural que no tiene que ver ni contigo ni conmigo. Es Dios mismo que te da la fe por medio del Evangelio. En el Evangelio viene algo adentro, viene algo poderoso. El Evangelio es poder. Pero en el Evangelio se revela esta justicia. ¿Y cómo se revela? Aquí adentro está la justicia de Dios que me justifica. Pero la única manera que yo acceda a esa justicia es por medio de la fe. Y la fe es una llave que viene de adentro, que se revela, que se abre y sale. Dios te la da y tú recibes la fe y tú crees y tú eres justificado. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio no es que fue poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y si tú experimentaste esto, tienes que saber que tú eres un privilegiado, Amén. que recibiste algo por gracia y que por gracia lo recibiste. Abrázalo, Amén. Amén. síguelo creyendo. El justo vive por la fe. Si el justo vive por la fe, si el justo fue llamado a la vida por medio de la fe, el justo sigue viviendo por la fe. Por eso el apóstol dice que porque no andamos por vista, sino que andamos por fe. Sí. Porque por fe andamos y no por vista. Y esto es algo que tú y yo, Marcos, sabemos. Nos ha tocado vivir por diversas situaciones difíciles que hemos atravesado. Sí. Porque con Marcos somos amigos y conocemos los problemas que tiene Marcos y Marcos conoce los problemas que tengo yo. Y muchas veces lo que más cuesta es creer. Pero cuando dejamos de dudar, cuando dejamos de mirar lo que estamos viendo y abrazamos aquella fe que Él nos dio, el problema sigue igual. Pero el que cambia es Marcos y el que cambia soy yo. Sí. Porque la Biblia dice que el justo vive por la fe. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y Dios da la fe. Amén. 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 Y esto que yo estoy hablando
algo realmente extraordinario que yo no tengo. Yo no alcanço, não sou quem para transmitir isto. Não, e somente 20 minutos para poder explicar é muito pouco tempo. Falando em 20 minutos, já alcançamos 20 minutos. Jorge, gostaria de fazer uma pergunta para você. Eu gostaria de fazer alguns comentários também, mas você é o preletor da vez. Jorge, o que é o Evangelho? Você consegue decifrar? Marco, você tem falado quais são as implicações do Evangelho, que o Evangelho é o poder de Deus, no Evangelho se revela a justiça de Deus, que nós vivemos pela fé através do Evangelho. Nós não só cremos no Evangelho, mas também vivemos pela fé. Jorge, o que é o Evangelho, Jorge? La respuesta rápida, hermano, es que el Evangelio es poder de Dios. Y si nosotros preguntamos quién es el Evangelio, es Cristo. Jesus Cristo. Eu gosto de trazer essa explicação, que para mim o Evangelho é a vida e obra e as implicações de Cristo em nossas vidas. Porque quando nós entendemos o que aconteceu na cruz do Calvário, quando nós entendemos que Cristo assumiu a culpa de todos os pecados, quando nós entendemos que nós somos tornados justos pela justiça de outro, que outro assumiu a culpa do pecador e eu assumi a justiça do justo, a gente vai entendendo a vida e obra de Jesus Cristo aqui na Terra, nós começamos a entender o Evangelho. Por isso, Jorge, que nós vivemos pelo Evangelho. O Evangelho não é só um ritual de iniciação, como você disse lá no começo. O Evangelho, ele é o poder que nos permanece vivo na caminhada com Cristo. É o que permite estar caminhando no caminho estreito com Cristo. É o tomar a cruz todo dia, é o carregar a cruz todos os dias e caminhar com Cristo. Né? Você falando aí me fez lembrar de Gálatas 2:21. Gálatas 2:21 diz o seguinte: não torneis inútil a graça que Deus tem colocado em você. A graça é aquela fé poderosa que nos faz viver triunfante no poder de Deus. Sabe quando nós deixamos inútil, Jorge? Eu tô avaliando isso. Nós tornamos inúteis quando nós deixamos de estar expostos ao Evangelho. Porque a fé vem pelo ouvir. Se nós deixamos de estar exposto, deixamos de congregar, deixamos de ouvir a mensagem, deixamos de ler, deixamos de orar, nós deixamos de estar exposto ao Evangelho e estamos deixando a graça de Deus ser inútil em nossas vidas. A graça de Deus é como um fruto permanente que nós podemos pegar quando nós quisermos. Essa graça é poderosa. Nós deixamos a graça de Deus ser inútil quando nós deixamos de viver por fé, quando nós deixamos de viver o propósito de nossas vidas. Então, eu não vou fugir muito do tema, porque o tema é o que é o Evangelho e o poder de Deus. Mas, quando nós irrelevamos o Evangelho, quando nós começamos a buscar vãs filosofias que o Paulo disse que é pura basura, né? Puro lixo, como dizem os chilenos, pura basura. Quando nós deixamos de estar exposto ao Evangelho para estar estudando psicologia, para estar estudando filosofia, coisas que Paulo disse que ele deixava como lixo, isso é deixar a graça de Deus ser em vão em nossas vidas, porque nós vivemos puramente pelo Evangelho, na simplicidade do Evangelho, porque através do Evangelho nós temos vida. A Bíblia fala lá em Romanos 6 que nós somos mortos com Cristo, somos ressuscitados com Cristo e a vida que nós vivíamos antes já não vivemos mais. Vivemos uma novidade de vida. Isso é Evangelho. Nós não somos pecadores, somos santos. Somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Gente, isso é Evangelho. Entender o Evangelho, ele é o poder de Deus. Porque quando nós começamos a escutar a mentira do mundo, nós deixamos de escutar o Evangelho. E mais, no Evangelho faz a gente crescer em graça. Eu explico. Como que eu vou saber que eu posso viver uma vida triunfante sem pecar, se eu creio a minha vida toda que eu sou um pecador? Eu vou me resignar. Não, sou pecador mesmo, deixa eu viver a vida que eu tô levando, Deus vai me entender, Deus vai me perdoar. Não. Lá em 1 João diz que aquele que tem a semente de Deus não peca mais. O que peca é o maligno, porque peca desde o princípio. Então, estar exposto ao Evangelho, viver o Evangelho te capacita a viver uma vida sobrenatural, viver uma vida em espírito. É isso, meu irmão. Nós prolongamos já 24 minutos. Quer falar ainda algum tema que você acha relevante, Jorge? Sí, yo quisiera hacer una última mención, que probablemente vas a poder hacer un corte aquí para un Reels. Um corte, né? Corte podcast. Sí. Hay mucha gente que cree que porque aprendió
en orden la doctrina bíblica que porque memorizó los versículos bíblicos, que porque aprendió o le enseñaron qué es el Evangelio, cree que conoce el Evangelio. Inclusive fala, não preciso mais escutar isso, isso eu já escutei, eu já sabia tudo isso, né? Inclusive. Si alguien dice lo que tú acabas de decir, Marco, para mí es señal clara de que no entiende el Evangelio. Si tú crees que todo esto que mencioné recién tiene que ver con conocer el Evangelio, probablemente tú no conozcas el Evangelio. Porque el Evangelio, como bien decía Marcos, es poder de Dios que te lleva a vivir una vida totalmente nueva. Glória a Deus. El la justicia de Dios es de un carácter eterno, es una intervención poderosa en la vida del hombre que Dios lleva a cabo. Que yo sepa la doctrina, que yo sepa el versículo, que yo incluso haya enseñado de la justificación y que el Evangelio es poder de Dios, no significa que yo conozca realmente el poder de Dios. El Evangelio, amigos, hermanos, como dice la Escritura, es poder de Dios. El Evangelio cambia las vidas. Una vez que el Evangelio llega a tu vida, tú no tienes cómo seguir siendo el mismo. El Evangelio te transforma, el Evangelio arrasa en tu vida. El Evangelio es tan poderoso que mata al que tú eras y hace uno nuevo. Amén. Ahora en Cristo. Aleluya. Tú puedes saber todo lo que yo estoy diciendo, pero si esto no se ve en tu vida, si tú no eres una nueva creación, probablemente tú no conozcas el Evangelio. Porque cuando el Evangelio llega, hay muerte y resurrección. Hay una cruz de por medio. E ninguém se gradua, Jorge. Ninguém se gradua no Evangelho. Ninguém se forma. Seguiremos eternos aprendizes. Quanto mais vamos aprender o Evangelho, mais vemos que nós não conhecemos. Exactamente. Mientras más avanzamos en este misterio más grande, nos damos cuenta de que el misterio era todavía más grande. Nosotros hoy día hicimos este video hablando del Evangelio en 20 y tantos minutos. Sí. Me parece que no hablamos ni siquiera. No hablamos nada. Não falamos nada. Tendríamos que hacer a gente só diário. Sim, a gente só sentamos base do que é o Evangelho. Não aprofundamos. Não aprofundamos o que é a justiça de Deus. Não aprofundamos o que é viver por fé. Não aprofundamos as implicações do Evangelho. Rapaz, o Evangelho é o tema central da Bíblia. O Evangelho é a Bíblia. Probablemente tengamos que dejar este como el inicio de una serie. Show, gostei da ideia. Podemos dejarlo ahí preguntar y si es que quieren podemos seguir hablando y empezar versículo por versículo, quizás, qué sé yo. Gente, já estamos aqui com 28 minutos e 30 segundos aqui do podcast. Nos perdoe por ter prolongado, mas é um tema que dá água na boca de seguir falando. É um tema que a gente podia seguir horas falando aqui, mas né, nos falta tempo. E também não queremos prolongar muito o vídeo, a ideia é fazer temas concisos. E queridos, se esse tema tem chegado no seu coração, você tem se sentido edificado, eu te peço, dê like, nos dê uma força aqui no canal, para que o YouTube entenda que isso aqui é um canal importante, um canal que tem trazido uma mensagem legal. E tão importante quanto dar like, se inscreva no canal. Mas se inscreva só se faz sentido. Também deixa seu comentário. Marcos, Jorge, fala sobre esse tema. Eu quero escutar falar sobre o tema X, Y. Pode se tornar um tema do próximo vídeo. Tenho certeza que nós vamos responder, nós vamos estar atentos aos seus comentários e que seja de edificação para vocês. Como a gente tem o costume de orar antes de começar o podcast, eu orei para que o Espírito de Deus traga revelação, que o Espírito de sabedoria e conhecimento seja revelado no coração de vocês, para que a luz do Evangelho ilumine seus corações. A Bíblia fala, Roger, só para finalizar, que é relevante do tema, que Satanás trabalha para ocultar o Evangelho. Então, qual que é o nosso papel? Pregar o Evangelho, porque o Evangelho ele é o poder de Deus.
Esquece psicologia, esquece filosofia, esquece tudo ismo. Escuta o Evangelho. Porque o Evangelho é o que vai te capacitar para viver, para viver triunfante nessa situação que você está vivendo hoje aí, querido. Tá bom, Marcão. Estamos. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Abraço, cara. Abraço, irmãos, amigos, abraço.